Catalina Hoffman es mi invitada de hoy. Ustedes realmente la van a disfrutar. Vamos a hablar un tema súper importante porque siendo ella creadora de su propio método, el método Hoffman, es autora de Siempre Joven, un libro, uno de los libros que ha escrito de los cuales vamos a hablar. Es premio Princesa de Girona al emprendedor del año 2013, pero les decía que siendo una de las mujeres reconocidas como de las más influyentes, es muy reconocida Catalina en el mundo senior de estimulación cognitiva. ¿Y eso qué significa? Que durante 18 años o más de 18 años se ha dedicado a desarrollar este método que ha permitido cambiar la forma de entender cómo funciona el envejecimiento. Y con esto no quiero llamar la atención solamente a quienes van a ver este live y piensan que es a partir de los 40, cuando sabemos que empezamos a tener la necesidad de entrenar y trabajar mejor el cerebro, sino desde ahora cómo poner en práctica esos ejercicios, pero además de ese entendimiento, ese conocimiento para poder poner a trabajar a nuestro cerebro desde antes, tomando conciencia de la importancia de mantener esa mente joven, de cómo de una forma innovadora, como nos dirá ahora nuestra autora, podemos poner en uso esa reserva cognitiva que tenemos almacenada ya en nuestro cerebro y permitir ese reaprendizaje. Catalina lo va a explicar mejor. Les vamos a dar ejercicios prácticos para que ustedes también lo puedan compartir. Y quiero que hagamos hincapié en algo, porque todos tenemos a ese adulto mayor cercano, a nuestros padres. Yo lo puedo hacer por nuestros padres, ustedes también, o alguien más cercano que nos hace tomar conciencia sobre los procesos por los cuales están llevando a cabo. Y sobre todo porque me llama la atención, y espero que a ustedes también, que Catalina se enfoca en hacernos entender, en tomar conciencia de que lo que se necesita es dar vida a los años. Ojo con esto, y no años a la vida, porque a veces vivimos frustrados de que nos faltan años, de que nos falta tiempo, pero lo que necesitamos es darle vida a los años que tenemos, y por eso vamos a trabajar esta hora en eso. Me enlazo con Catalina a esta hora. Catalina, qué ¿Cómo gusto conversar estás? contigo. ¿Cómo estás? Querida, fantásticamente bien. Estoy feliz de estar con vosotros. ¿Qué tal allá en Ecuador, esa bella tierra? Encantada, encantada, Catalina, de poder conectarnos contigo a la distancia, de poder Sí, compartir yo todo más. este conocimiento que tú has venido poniendo en Yo estoy práctica durante feliz. todos años. Y feliz también de poder hablar de un tema que tanto nos importa, porque he revisado, déjame decirte, algunos de tus libros, tus escritos, los ejercicios, tus prácticas, y me parece que es contenido valiosísimo para Sí. compartirlo con nuestra gente. Así que de antemano, gracias por este tiempo que Gracias lo a vas a ti, dedicar querida. para nosotros. Gracias a ti. Es un placer. Catalina, igualmente, empecemos hablando sobre esa metodología cuando tú te involucras un poco en el método, en tu Sí. método Hoffman, como tú lo llamaste, de cómo tener este papel activo en la sociedad y por qué empiezas a hablar de, ok, envejecer no tiene que ser un problema, no tiene por qué Exacto. verse como algo negativo, pero sí tenemos que empezar a entender nuestro cerebro en lo que le va a pasar después de los 40 años y cómo trabajarlo antes para alimentarlo y para cuidarlo. Exactamente. Mira, una de las cosas que yo quise centrar toda mi investigación, como muy bien decías, más de 18, ya son 22 años, imagínate, estudiando el cerebro, para mí era una obsesión siempre lo que no se puede comprender. ¿Qué es lo que pasa? Uno sabe que cuando uno estudia el cerebro, o es porque algo te pasa, ya estás pensando en una patología, o es cuando eres un bebito y es la magia de ver cómo los bebés van aprendiendo solos, que es ese descubrimiento tan increíble, ¿no? De ver cómo ellos Ujú. solos van aprendiendo y tú no les dices, están cada día más espabilados. Pero había un gap, Steffi, enorme, de un momento que era desde los 30 a 35 hasta los 65, 70, 75, que nadie pensaba ni estudiaba, que realmente era porque parecía que no hacía falta, porque como el cerebro, y aquí voy a explicar, el cerebro biológicamente a los 30 años entra en la fase que se llama de madurez. ¿Vale? Eso es cuando Ujú. biológicamente ya se ha desarrollado, están las áreas cerebrales asentadas, todo lo que es la materia, ¿no? El encéfalo, lo que es el cerebro, se asienta. Entonces esto es cuando normalmente dice uno, bueno, pues ya uno trabaja, hace su vida normal y no tiene que pensar en utilizar el cerebro, ¿verdad? Es como que es algo que está en tu vida, en el día a día. Pero Ujú.
yo seguí pensando, bueno, muy bien, eso está fenomenal, pero de los 30 a los 100 años que tenemos 70 años de vida por delante, ¿me vas a decir tú a mí que no hay ni un estudio específico de qué le pasa al cerebro, de cómo aprende, de cómo evoluciona, de cómo se hay que mejorar? Tú lo has dicho muy bien, ¿se puede hablar de prevención? Y ahí es donde dije, no, esto estoy equivocada. Yo era una niña, tenía 20 y pocos años, recién salía de la carrera. Dije, tengo que buscar qué hay en el mundo. Y me empecé a dar cuenta de que no. Realmente había estudios muy especializados de enfermedades como el Alzheimer, del Parkinson, de cuando había problemas de atención como ahora que se está hablando tanto, o de aprendizaje, pero cuando tú hablabas del proceso evolutivo de un cerebro, no existía nada. Y yo dije, yo tengo que ponerme a estudiar esto, tengo que entender cómo podemos cuidar al cerebro, pero de manera más profunda, Steffi, quiero entender qué pasa aquí dentro. Porque no solo es que tenemos un órgano que pesa 4 kilos, no solo es eso. Y no solo que sabemos que tenemos neuronas. Yo quise ir más allá y ahí empecé toda mi investigación. Descubrí 2 cosas muy importantes. Una, que a los 40 años el cerebro entraba en una etapa que se llama de consolidación. ¿Qué significa consolidar? Consolidar es como cuando uno crece y ya no crece más y si quieres ponerte más alto te pones tacón o una plantilla, pues eso mismo. Pero nadie nos enseñaba que a partir de los 40 el cerebro por sí mismo, se tenía que estar estimulando de manera constante. Para que realmente estuviera sano y tuviéramos calidad de vida y pudiéramos cumplir años, como muy bien has dicho tú, envejeciendo de una manera sana, tenemos que estimular nuestro cerebro. Y si nadie nos lo dice, ¿cómo lo vamos a saber? Seguro que si yo a ti no te estoy diciendo esto, tú ni piensas que a los 40 tienes que empezar a cuidar tu cerebro. Pero sí sabes que tienes que hacer ejercicio físico, que tienes que intentar dormir bien, que tienes que alimentarte de manera adecuada. Si te das cuenta, los hábitos de estilo saludables hasta la fecha siempre estaban centrados en la parte más física, en la parte más de la salud directa, pero el cerebro siempre estaba de lado. Y hay una cosa que yo digo Ahora, muchas entonces, veces. Catalina, cuando tú empiezas a involucrarte en ver qué pasa con estos años, cómo mejoramos esta calidad de vida porque lo entendemos mejor y podemos hacer, de hecho, ejercicios, Uh-huh, ejercicios prácticos, aparte uh-huh, del entendimiento, para poder corregir este déficit cognitivo que tú empiezas a ubicar y te das cuenta, a ver, una de las mayores causas de discapacidad realmente están siendo fruto de este déficit cognitivo que la gente quizás no se está no enterando, no se sabe. están dando cuenta. Entonces, hay como trabajar la atención que nosotros podemos poner o tener a explorar esas funciones de nuestro cerebro. Pero ahí hay algo en lo que te quiero preguntar, porque a mí me llama la atención cuando tú Uh-huh. dices, hay ciertas zonas que están dormidas, estas zonas Sí, inactivas, que obviamente no podemos saber que están dormidas, que están inactivas y hay que despertarlas. Entonces te dirán, ¿cómo despierto esas exactamente. zonas que ni siquiera sé que existen? Esa es una muy buena pregunta. Justamente en este proceso, cuando el cerebro cumple los 40, entra en la fase de consolidación, como te decía, y ahí me di cuenta, como muy bien estás diciendo, que el componente del cerebro se dividía en 3 áreas, ¿vale? Las zonas neuronales, es decir, las neuronas, que son las células que transmiten la información mediante la sinapsis, zonas neuronales activas y sanas. Esas son las que están fit, las que tú utilizas día a día, con las que tú trabajas, con las que te mueves, que tú ni siquiera te das cuenta que están trabajando porque están bien, no te llaman la atención ni te molestan, ¿vale? Ok. Unas zonas neuronales que pueden dañarse y lesionarse sin que tú seas consciente. Por ejemplo, tengo la tensión alta y no me la cuido, puedo tener una diabetes, puedo hacer poco ejercicio físico y no oxigeno bien, zonas que se pueden lesionar sin que tú seas consciente. Y una tercera pata, que para mí es la más importante y es lo que me dio la obra científica en el método Hoffman en la propiedad intelectual, fue las neuronas que yo llamo Netflix. ¿Por qué las llamo así? Porque son las neuronas que están sentaditas en su sofá, encantados de la vida, tomándose una cervecita, mirando la televisión. Están sanas, están estupendas, pero están vagas. Esa es la clave, exactamente esa, para que nuestro cerebro pueda mejorar y pueda envejecer de manera sana, porque en esas neuronas Netflix está lo que se llama la reserva cognitiva. ¿Qué es la reserva cognitiva? Es nuestro bote salvavidas, es nuestro plan B. La reserva cognitiva, si está activada, si están las neuronas entrenadas y las trabajamos, en el momento en el que tú
que tengas un día de mucho estrés, que tengas un día malo, que de repente tengas un despiste, si tenemos las Netflix activadas, va a haber una manera de que se pueda rescatar esa información. Las Entonces, neuronas... partiendo de eso, Catalina, lo que Sí. nos preguntarán ahora quienes nos están viendo es, ok, si yo quiero tener a la mano ese salvavidas, si desde los 40 años tú nos dices que ya empezamos a saber que hay ciertos cambios en nuestro cerebro en los que hay que tomar acciones y que de eso va a depender además la calidad de vida que vamos a tener desde los 60 y todos Exacto. esperamos a poder usarla en cualquier momento. ¿Cómo hacemos para alimentar, para trabajar, para activar poco a poco esa reserva cognitiva? Muy bien. Lo primero, para exactamente saber, como tú muy bien dices, dónde están mis Netflix, porque cada uno las tenemos en zonas diferentes, no se puede generalizar, voy a dar unos consejos muy sencillos para poder aprender, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es tomar un bolígrafo y un papel y escribir lo siguiente. Tenemos que hacer dos columnas. Una columna donde escribamos todas las cosas que se nos dan bien y nos gustan. ¿Vale? Pues yo soy buena comunicadora, me encanta hablar, me gusta mucho estudiar, me gusta mucho el cine, caminar, todo lo que se te da bien y te gusta en una columna. En otra columna al lado tenemos que anotar todo lo que no se nos da bien, ¿vale? Aquí es muy importante recalcar esto. No se nos da bien y pensamos que nunca en la vida vamos a poder mejorarlo, es decir, cosas que tenemos completamente rechazadas, ¿vale? Estas que dices, es que imposible que yo haga una raíz cuadrada, que me meta en geología, cosas que no se nos da bien y pensamos que nunca vamos a poder hacer, y cosas que no se nos da bien, que nos encantaría hacer, pero que no tenemos ni idea de cómo, ¿vale? Esto es muy importante, porque aquí lo primero, con esto estamos haciendo un primer mapa mental. Sin nosotros saberlo, estamos clasificando las 3 zonas de nuestro cerebro en este documento, en este papel que estamos escribiendo, ¿ok? Nos vamos a fijar, como queremos saber dónde están las Netflix, en la parte negativa y vamos a leer todo lo que hemos escrito. De todas esas acciones vamos a seleccionar una y la que tenemos que seleccionar es la que pensemos que es la más difícil de todas, la más imposible. Yo siempre piensa en tu misión imposible y esa es la que tienes que seleccionar, ¿ok? Si seleccionas una actividad, por ejemplo, en mi caso es el álgebra, que es para mí dificilísimo hacer todo lo que tenga que ver con álgebra, ese es el foco principal donde están mis neuronas Netflix. Ese es el foco principal donde tengo esas células, esas neuronas activas, o sea, sanas, pero que no se han puesto a trabajar. Por tanto, el primer ejercicio práctico que tenemos que hacer, porque voy a daros varios para que aprendamos a cómo activarlo, el primer ejercicio práctico es, en mi caso, cogería el álgebra y empezaría a estudiar qué significa el álgebra. El álgebra son muchas operaciones matemáticas, me empezaría a interesar, aunque me va a dar una rabia pero tremenda, porque en el fondo somos seres humanos que nos encanta reforzar lo positivo y lo que se nos da bien, ¿vale? Una vez a la semana, solo una vez a la semana, voy a tomar esa actividad e intentar entender de qué se trata. Ni siquiera estoy diciendo que ya lo hagamos, pero intentar darle la oportunidad de entender de qué se trata. Y todas las semanas vamos a ir aprendiendo una cosita más de esa actividad, ¿vale? Perdiéndole el miedo, porque lo que hacemos es ponernos barreras a nosotros mismos, además son barreras literales. Cuando una actividad nos genera frustración o estrés, el cerebro se inflama y eleva una barrera literal, como si fuera una telita, para que no conecte la neurona, para que no haga la sinapsis. Entonces, por eso nos bloqueamos y lo apartamos. Por tanto, este sería el primer tip para empezar a activar nuestras Netflix, ¿vale? Para eso déjame preguntarte, Catalina, ¿eso significa que cuando alguien dice, es que esto a mí no me sale bien, yo no soy bueno para algo, igual está pasando algo en nuestro cerebro, esa telita a la que tú te Eso es. refieres, que va bloqueando también incluso lo que tenemos ahí entonces de nuestro desarrollo de capacidades cerebrales, de la Eso es. actividad neuronal que producimos para que en verdad lo entendamos como algo más difícil. Lo que tú dices es rompe esos esquemas, Exacto, desafíale a exacto. tu cerebro a que empiece a trabajar eso, romper esa telita que te dice yo no soy bueno para esto, para empezar a activarlo. ¿Qué pasa en mi cerebro cuando me obligo un poco a entrar en esos campos donde digo eso no es para mí?
Sí, pues mira, hay una cosa muy mágica y os voy a dar unas palabras que son muy potentes y muy claves. Lo primero que tenéis que saber es que el cerebro siempre, fíjate lo que te digo, siempre puede mejorar. Siempre. Yo en mis 22 años y miles de personas que han pasado por mis manos, más de 20, 30.000 personas, siempre han mejorado en algo. Y esto es muy bonito y te voy a dar la parte científica de esto. En el cerebro, una persona de 4 años, un niño de 4 años y una persona de 100 años tienen el mismo número de neuronas. Fíjate lo que te estoy diciendo. La diferencia entre un niño de 4 y una persona de 100 son las rutas neuronales que ha ido creando a lo largo de su vida. Las autopistas, las carreteras que conectan a esas neuronas. Y lo increíble de todo esto es que las rutas neuronales las generamos nosotros. Nosotros somos los que generamos esas rutas neuronales y ¿sabes cuánto tiempo necesitamos para generarlas? Solo 3 meses. En 3 meses vamos generando nuevas rutas. Y esas autopistas a las que tú te refieres, Cata, tiene mucho que ver con las experiencias también vividas, aterrizándolo un poco más, no solamente entendiendo lo que está pasando en nuestro cerebro, pero también a lo que significa, es decir, esas experiencias en las que vivimos muchos años sujetos al estrés cotidiano. Entonces, ¿cómo afecta eso a nuestro cerebro? Esas experiencias donde ya aprendemos a vivir sin estrés y cómo eso repercute en nuestro cerebro. Pero no solamente en eso, sino, Cata, en el proceso de aprendizaje a lo largo de la vida, o sea, cómo ciertas actividades nos ayudan a que estemos en realidad poniendo en marcha bien nuestro cerebro para que sigan dando o más bien poniéndole un freno según lo que hagamos. Exacto, mira, aquí has hablado de algo importantísimo, Estefi. Vamos a diferenciar entre lo que significa mantenimiento y entrenamiento, ¿vale? Esto es muy importante porque tú has nombrado la palabra experiencia. Mucha gente me dice, no, yo entreno mi cerebro muchísimo, yo leo un montón y estoy todo el día leyendo, yo hago sopas de letras y sudokus, yo me entretengo y digo, espérate un minuto. Todo lo que sea una actividad que tú normalmente haces por placer y que incluso te relaja, eso es mantenimiento. Estás dándole al cerebro que se mantenga muy bien, lo estás relajando. Pero eso no es entrenar. Entrenamiento es justamente lo que tú acabas de decir, Estefi. Entrenamiento cerebral es vivir experiencias de manera constante y de experiencias nuevas y distintas. Si yo soy una gran lectora y yo leo todas las semanas muchísimo, eso no me está entrenando las áreas, está haciendo que yo mantenga una afición. Pero si yo no soy una lectora, ¿tú te crees que yo, imagínate, me leo un libro de 300 hojas en 3 días? Y tengo una amiga que me dice 300 hojas, yo no solo me lo leo ni en 3 meses. ¿Tú te crees que esa persona que tarda 3 meses puede pasar a tardar 3 días? ¿Qué crees tú? Ese ejercicio entonces iría muy de la mano con lo que alguien te está diciendo ahora, es que cómo rompo el piloto automático, ¿no? Cómo dejo manejar siempre a la misma velocidad, porque justamente me cuesta. Es decir, el que no le gusta leer, ponerse como reto 5 páginas al día y que empiece a leer, por ponerlo un ejemplo muy práctico. Sí, pues te voy a explicar unos tips muy buenos que poder hacer cada día de la semana. El cerebro, una de las cosas más importantes que requiere es constancia. No requiere mucho tiempo, es decir, no necesito hacer neurofitness, estos ejercicios que os voy a mandar, 2 horas todos los días. El ejercicio físico sí te requiere 1 hora todos los días por lo menos, pero esto no, te requiere 10-15 minutos diarios, ¿ok? Entonces, os voy a dar una serie de técnicas para que todos los días podáis hacer una diferente, que esto es muy importante, todos los días hacer una diferente y que las podáis ir repitiendo de lunes a domingo, ¿vale? Lo primero de todo que tenemos que aprender y que nunca nos enseñan es a oxigenar el cerebro. Hay una respiración que se llama oxigenación de áreas cerebrales. Es una respiración distinta a la meditación, distinta al yoga. Esta es una respiración específica para que el cerebro para que el cerebro esté muy bien, subiendo la sangre por la carótida de manera muy fuerte y que nos llegue el oxígeno y los nutrientes que el cerebro requiere. ¿Cuándo hay que hacer esta oxigenación? Esto lo puede hacer cualquier persona a cualquier edad, pero obligatorio si ya tenemos 40. Para los 40+,
Tiene que ser algo que tenemos que meter en nuestro día a día, ¿vale? Por tanto, la voy a explicar de manera muy sencilla y esto es entrenar. Que no se preocupen si al principio nos sale bien, si nos cuesta un poquito, es normal. Tenemos que ir enseñando al cerebro es algo nuevo, ¿vale? Por tanto, ¿en qué consiste una oxigenación? Lo tenemos que hacer nada más despertarnos por la mañana. Muy importante, que sea a primera hora de la mañana, antes de iniciar cualquier actividad. Lo podemos incluso hacer sentados en la cama. Si lo hacemos en el cuarto, lo primero que pido es que aireemos la habitación, que entre oxígeno limpio, renovado, porque hemos estado durmiendo allá, ¿vale? Tenemos que hidratarnos, beber agua, siempre antes de oxigenar. Incluso si podemos ponerle un poquito de limón, que es un antioxidante muy potente, y jengibre, que es el mejor antiinflamatorio que puede existir natural, todavía mejor. ¿Por qué digo esto? Cuando estamos durmiendo, nosotros pensamos que al igual que el cerebro, el cuerpo descansa, el cerebro también. Y no es verdad. El cerebro nunca descansa y por la noche, de hecho, es cuando más activo está. Por tanto, uno se despierta en la mañana y ese cerebro necesita un nutriente, necesita empezar con energía. Por eso esta oxigenación es tan importante. ¿Por qué digo el jengibre? Porque normalmente si estamos nerviosos o incluso tenemos insomnio, no dormimos bien, ya nos levantamos estresados, ya nos levantamos, incluso con la sensación de estar agotado. Y el jengibre te ayuda a esa desinflamación, ¿vale? Por tanto, bebemos nuestra agüita, ventilamos la habitación, nos sentamos. Lo que más me importa es que tengamos la espalda recta, las piernas pueden estar dobladas, pueden estar apoyadas en el suelo, no me importa. Y los brazos apoyados en las piernas, muy relajado. Lo más importante para una oxigenación es que los hombros estén echados hacia atrás y el pecho abierto, ¿ok? Porque tiene que fluir muy bien el oxígeno. Voy a indicar qué habría que hacer. Habría que tomar el aire por la nariz de manera muy fuerte. De manera muy fuerte es que, fijaros si tiene que ser inspiración potente, que nuestra sensación, nuestra visualización en la cabeza es como si estuviéramos tomando todo el oxígeno del cuarto en el que estamos. La sensación de que todo ese oxígeno entra en la nariz. Inspiramos. Todo solamente por la nariz. Solo por la nariz, exacto. Inspiración fuerte. A la vez que inspiramos, tenemos que pensar, el aire baja y se hincha el pecho, ¿vale? Si no se hincha no pasa nada, esto es prueba. El diafragma, que está debajo del pecho, y la tripa. Podemos ir poniendo la mano en cada lugar. Es muy normal que no se hinchen las tres cosas al principio. A lo mejor la tripa sigue el pecho, el diafragma no pasa nada. Esto es entrenamiento. Tomamos aire fuerte por nariz, como digo. Inspiramos pecho, diafragma y tripa. Soltamos aire por la boca, deshinchando tripa, diafragma y pecho. ¿Vale? Repetimos, inspirando por nariz fuerte. Elevamos pecho, diafragma y tripa. Soltamos por boca. Primero la tripa, el diafragma y el pecho. Si nos da tranquilidad, podemos ir poniendo la mano para ver si se mueve. Hay que hacerlo 3 veces. 3 inspiraciones diarias. De lunes a domingo. Esto es muy importante. ¿Vale? Esto es muy importante porque tenemos que tomar el hábito para que el cerebro se vaya acostumbrando. ¿Qué se va a notar? Muchísima energía. Se va a notar que uno está muy despierto. Incluso hay gente que tiene insomnio con la que trabajo y me dice, pues es que no estoy cansado. He dormido muy mal, pero me desperté, oxigené y no estoy cansado. Entonces, esto es un hábito importantísimo que tiene que formar parte de nuestra vida. Esta técnica funciona muy bien cuando estamos muy nerviosos. Por ejemplo, a lo largo del día, si tenemos una discusión, si estamos agobiados o tenemos una preocupación, hacemos esta misma técnica y lo que hay que hacer es, igual que te dije antes, piensa que te llevas todo el oxígeno de la habitación. Cuando entra el oxígeno en la nariz, nos imaginamos colores agradables. Colores que te gusten, bonitos, purpurinas, azules, verdes, colores mágicos, agradables. Y cuando sacamos el aire por la boca, nos imaginamos colores grises y negros. ¿Vale? Esto es una técnica que se llama de afianzamiento cognitivo, que es muy buena cuando tú tienes un nivel elevado de estrés. Entonces, ahora, déjame preguntarte, Cata, en la oxigenación, porque sí, le damos tanta importancia justamente a eso, a cómo nos puede cambiar el día, la energía que tengamos con algo tan simple. Yo siempre digo que
para trabajar la mente y además de educar la mente y el corazón, no necesitamos comprar nada porque está todo en nosotros. Sí, Tenemos esas herramientas y la respiración es gratis y es todos los gratis. beneficios que nos puede traer. Pero Total. ¿qué pasa en nuestro cerebro? ¿Qué pasa Ujú. en nuestro cuerpo cuando hacemos ese ejercicio que para muchos resulta, "Ay, yo ya sé que estoy en tiempo de estrés y que hay que respirar, pero es que a mí no me cambia nada"? Cuando se lo hace de manera consciente, lo que provoca en nuestro cerebro esa oxigenación, esa respiración, ¿qué está pasando Pues realmente mira, con 5 minutos de ese ejercicio? increíble. Fíjate, lo primero de todo, tienes el sistema cardiovascular mejora muchísimo porque impulsas la sangre por las carótidas hacia arriba. La sangre lleva nutrientes y oxígeno, por tanto te lleva los nutrientes y el oxígeno a toda tu arteria cerebral, a todas las ramas de arterias cerebrales, que hay muchas. Le está llegando a todo el cerebro, no solo a una parte. Lo primero. Lo segundo, baja los niveles de cortisol. El cortisol siempre lo tenemos elevado encima cuando estamos nerviosos. Te nivela la adrenalina, que es nuestra droga más potente en el cuerpo, que la genera muchísimo el estrés. Estás dándole una señal a tu cerebro de tranquilidad, porque con esta respiración, esta oxigenación, estimulas el timo. De hecho, yo siempre digo que cuando incluso estás muy nervioso, simplemente masajeando circular el timo mientras lo haces es todavía más potente. O sea, estos 5 minutitos de 3 oxigenaciones está haciendo que bajen de tal manera tus niveles, que hormonalmente te equilibres, que tengas nutrientes cuando antes no los tenías y que el cuerpo entienda que todo está bien. Y empiezas el Ahora, día más relajado. es esa parte de cómo el cuerpo tiene que entender lo que estamos viviendo, Catalina. Permíteme hacer un paréntesis ahí, Claro. porque a muchos les pasará, como de hecho a mí me pasó, que creemos no tener estrés. Yo vivo una vida periodística de agendas llenas. Yo sé lo que voy a hacer a las 3, a las 4, a las 4:30, a las 6 y al siguiente día y el Sí, mes. Y las agendas llenas, por más de que creamos que lo sabemos manejar muy bien y que simplemente somos ocupados, le generan a nuestro cuerpo estrés, mucho. aunque no estemos conscientes de eso. Lo que quiero decir con esto es para las miles de personas que nos están viendo ahora, aun cuando piensan que no viven estresados, el tipo de vida, la cronopatía, lo que yo siempre hago referencia, el estar siempre con algo que hacer, puede en nuestra cabeza estar creyendo algo, pero Sí. realmente a nuestro cuerpo enviarle otro mensaje, Catalina, es decir, cómo el cuerpo asume realmente el tipo de vida que hoy por hoy, el siglo XXI, hace que Nos viva la está sociedad. llevando, sí. Pues mira, te voy a dar una técnica muy buena para eso, Steffi, para que realmente conectemos el cerebro con el estado de nuestro cuerpo, porque Uh tú -huh. misma lo has dicho, no somos conscientes del grado de estrés que tenemos, porque muchas veces incluso lo somatizamos, es decir, trasladamos el estrés en vez de hacia afuera, que normalmente cuando uno está nervioso, irascible, cambia de humor, tú te das más cuenta de que estás estresado, lo trasladas hacia adentro, hacia tus propios órganos internos y acaba repercutiendo en que se te bajen las defensas, que te pongas más enfermo, pero no eres consciente. Hay una técnica que se llama el de-screening, ¿vale? ¿Qué significa esta técnica? Es una técnica para que el cerebro conecte a nivel químico, es decir, por el impulso nervioso con el cerebro. Tú, fíjate, y seguro que lo has oído hablar, que el intestino es el segundo cerebro, que hay una señal directa de intestino con cerebro, ¿verdad? Bueno, pues esta técnica no solo te conecta con el cerebro, sino que te conecta con tu cuerpo. ¿Qué hay que hacer? Puedes hacerlo en cualquier momento, en cualquier hora del día, estando tranquilo. Eso es importante, que no haya estímulos externos, ni música, ni celulares, ni nadie que te interrumpa, porque entonces si no pierdes la conexión. Simplemente es como si estamos tú y yo trabajando un día y queremos parar un segundo. Lo único que tenemos que hacer es cerrar los ojos, respirar de manera normal, es decir, ahí no hay que oxigenar, hay que centrarse en la respiración y pensar como que nos metemos como si fuera un escáner gigante de los que te meten los doctores cuando estás tumbados, pues el nuestro es de pie. Como los que ponen en los aeropuertos ahora que tienes que poner las manos en alto y parece que te están, pues muy parecido a eso. La diferencia es que con los ojos cerrados tienes que pensar como esa luz que pasa por delante tuya va pasando poco a poco por la frente, baja la nariz, con ojos cerrados solo sintiendo eso. Bajas a la boca, bajas al pecho y tú
vas diciendo esta frase: ¿cómo está mi cuerpo? ¿Cómo está la frente? ¿Cómo están los ojos? La nariz. Te vas diciendo a ti mismo la garganta, el cuello, la espalda. Y es increíble, Steffi, vas recorriendo de arriba hasta abajo, ¿eh? Desde arriba y todo. Siempre es importante repetir esta frase: ¿cómo está mi cabeza? ¿Cómo están mis ojos? Mi nariz, mi boca, mi garganta, mi pecho, mi tripa. Vas bajando. El cerebro está conectando químicamente a través de un impulso nervioso con toda esa inervación, todos los órganos y todo nuestro cuerpo está conectado con el cerebro porque le manda mensaje, y te vas a empezar a dar cuenta de si tienes algún dolor, si hay alguna tensión, si notas que algo está muy bien o que no está bien. Cuando terminas este screening, que dura unos minutos, en ese instante empiezas a ser plenamente consciente del nivel de tensión en el que estás. Automáticamente es como si te hicieras un autochequeo. Es increíble. Es una técnica, por ejemplo, ayer lo hice con un equipo de altos ejecutivos que eran brokers y me decían: yo no me daba cuenta de que me dolía tanto el riñón. No era consciente que tenía la rodilla mal, porque estás conectando el cerebro con el cuerpo. Entonces, para la gente que no sea consciente si tiene o no estrés o de qué grado le afecta, esta técnica es increíble. Perfecto. Hemos hablado de la oxigenación, de cómo hacer este screening. Yo le hice a Catalina este paréntesis y la gente me dice, por favor, que siga con los ejercicios. Ya voy a ir a eso, pero déjenme darle también el contexto, porque estamos hablando también de cómo provocar esta mayor plasticidad en el cerebro. Es importante hacer los ejercicios, pero entender por qué lo estamos haciendo además para asimilarlos. Entonces, Cata, tú vienes mucho tiempo trabajando en hacer este mapa, este mapeo del cerebro con determinados ejercicios. Con eso tú puedes también identificar cuáles son las áreas del cerebro en las que hay que trabajar, mejorar, y cuáles son estas que pueden estar muy bien, que están sanas, pero que están inactivas. Y ahí sí, ¿con qué otro tipo de ejercicio las vamos activando? Muy bien, pues entonces yo voy a dar, hay muchos ejercicios, ¿vale? Yo los llamo mis ejercicios de neurofitness, que como muy bien estás diciendo tú, hay ejercicios para la memoria, para la atención, para el cálculo, para la concentración, para todo. Para cada cachito de nuestro cerebro hay un ejercicio. Pero yo voy a deciros algunos muy sencillos, que no tienen que ser los de mis libros, muy sencillos que todos podemos hacer en casa, que van a crear esas rutas neuronales que te hablaba antes, ¿vale? Empecemos por uno, las autopistas, exactamente. Hay un ejercicio súper divertido, muy importante y que además es muy bueno. Es a través de la música, ¿vale? Esto es muy importante. Tiene que ser una música que se llama música 8D. Es una música que se utiliza mucho en el mundo del cine y en el mundo de los videojuegos. Hay playlists gratuitas en todas partes. Eso lo podéis encontrar en todas partes. ¿Qué tipo de música? También muy importante para esto que yo os voy a pedir, que es la activación de esas neuronas que están más vagas. Tiene que ser música o clásica, o de sinfónica, o coral, o jazz. No puede ser ni rock, ni heavy metal, no puede ser nada que te distraiga, porque ahora os voy a contar el ejercicio. Os bajáis una playlist de música 8D de este tipo, tenéis que poneros los dos auriculares, de hecho si tenéis de los que cubren todo la oreja mejor, si no de estos funcionan muy bien, ¿vale? Es importantísimo que sea con los dos, porque aquí estamos trabajando los dos hemisferios cerebrales, ¿vale? Este ejercicio es un ejercicio de trabajar la conexión del hemisferio izquierdo con el derecho a través del cuerpo calloso. ¿Para qué sirve este ejercicio? Por ejemplo, es buenísimo cuando queremos trabajar y mejorar nuestra creatividad. ¿Por qué? Te voy a explicar. El hemisferio izquierdo es el que está encargado más de la parte racional, está el razonamiento, ¿vale? Está la escritura. El hemisferio derecho está la imaginación, está la música, está el arte. Para que tú generes un proceso creativo, normalmente tienes que unir ambos, la parte más racional con la parte más creativa. ¿Cómo lo haces? A través del cuerpo calloso. Y a través de esta técnica es impresionante. ¿Qué hay que hacer? Súper fácil. Ponemos la música,
Si no lo habéis escuchado la primera vez, es un momento wow espectacular, porque parece que estás metido dentro de la sinfónica. O sea, que tú estás ahí dentrito y están todos los instrumentos alrededor. Cerramos los ojos y la primera parte del ejercicio es identificar de dónde vienen los sonidos. Delante, izquierda, derecha, detrás. Es la música que se escucha con el cerebro, no se escucha con los oídos. Es increíble, ¿vale? Lo primero es identificar eso. Cuando más o menos identificas, doy un pasito más. ¿Cuántos instrumentos estoy escuchando? ¿Cuántas voces estoy escuchando? ¿Vale? Intentas identificar, ¿es una? ¿Son muchas? ¿Son 5? ¿Son 20? Cuando has pasado esa parte, vamos a más difícil todavía. Intento incluso identificar qué instrumentos estoy escuchando. ¿Es un violín? ¿Es un saxo? ¿Es una guitarra? ¿Un piano? ¿Vale? Con eso que estamos haciendo, que justamente las dos áreas que están en zonas muy distintas de los hemisferios, a través del cuerpo calloso, se activen. Y donde están las Netflix que tenemos en diferentes zonas, que las tenemos ahí aparcadas, las tenemos que poner a trabajar, porque nuestro foco de atención es tan potente que cada vez nos estamos metiendo más. Por eso digo que esta técnica se haga una vez en semana y siempre con canciones distintas. Muy importante, porque si siempre ponemos la misma canción, acabamos memorizándolo. Y no se trata de memorizar, porque aquí lo que queremos recordar siempre es entrenar, ¿vale? Entonces este es un ejercicio muy bueno. Si quieres ponemos algún otro, Estefi, ¿qué te parece? Perfecto, sí, me encanta. Vamos con uno, además que es súper importante que sepan ustedes que son recursos muy fáciles de usar. Hablábamos de la oxigenación, hablábamos del screening, una vez por semana, hacer el tema de la música 8D. Yo no he hecho esa experiencia, así que para mí va a ser algo nuevo y espectacular. La voy a Me va a probar hoy encantar, me mismo va a con encantar. Lina. Pero si hablamos de este entrenamiento cognitivo, ojo, cuando yo me pongo a pensar en la calidad de vida de nuestros más queridos, Ujú, de la gente que queremos adulta mayor, de nuestros abuelos, de nuestros padres, etcétera, y además a dónde vamos a llevar nosotros. Si ujú. también lo podemos poner en práctica ahora, pero además ayudamos a que ellos lo puedan poner en práctica, estamos hablando de esta Mucho. doble sincronía en la que podemos justamente aportar para mantener nuestra mente joven. Y sobre eso, Cata, déjame hacer otro paréntesis, porque tú dices que nada tienen que ver los años en ese mantener a la Exacto. mente joven cuando hablamos de esa materia gris que no Eso va de es. la mano con los años, sino cómo la hayamos trabajado. Exactamente. Esto es una de las cosas más importantes y me alegro mucho que lo hayas recalcado. Aquí, en el entrenamiento y en la mejora de nuestro cerebro, no tiene nada que ver la edad. Tiene que ver las rutas neuronales que tú hayas creado y esas rutas las vas creando por la actividad que tú le estés dando. Y actividad muy distinta. Si te das cuenta, yo cada día te estoy diciendo que hagamos ejercicios y retos diferentes. Esto es muy importante. Cuando tú haces muchas actividades distintas cada día y no repites la misma actividad, siempre estás forzando al cerebro a que se mantenga atento, ¿vale? Ujú. Por tanto, eso sí, es así. Déjame preguntarte sobre uno de los ejercicios que también, por cierto, al final les voy a contar sobre los libros y cómo acceder a más información de Catarina para quienes me están preguntando, porque el tema de los olores nos Sí, pueden hacer trasladar hacia esos lugares que amamos o que no amamos, que nos recuerdan lo bueno o lo malo por el sí, poder, pero hay justamente una conexión con nuestro cerebro por la fuerza que tienen los olores. En uno de estos ejercicios tú hablas justamente de la exacto, posibilidad de algo del tan olfato. fácil como trabajar con eso. ¿Qué logramos ahí y cómo Pues funciona ese mira, ejercicio? eso es fantástico. La estimulación cognitiva a través del olfato, el olfato es uno de los órganos más potentes que estimula y activa áreas del cerebro que no estimula otra cosa. Solo se estimulan con el olfato, ¿vale? Si alguien tiene problemas de olfato, se puede hacer con el gusto, porque hay veces que hay gente que me dice, ¿no? Pues yo no tengo bien el olfato, también se puede hacer con el gusto. ¿De qué se trata? En nuestro cerebro, las emociones y sobre todo las positivas y las negativas, sobre todo las negativas, se van archivando en cajitas porque no queremos recordarlas y van causando que el cerebro esté menos activo en esas áreas, ¿vale? Es muy importante que se equilibre, hay que haya un equilibrio de áreas cerebrales porque si no eso te va a causar
un posible deterioro de mayor, cuando seas más mayor. Por tanto, este ejercicio es muy importante para trabajar eso, que haya un equilibrio de áreas cerebrales. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar un olor que nos resulte bonito, agradable de nuestro pasado. Pues ese perfume cuando iba a casa de mi abuela, ese olor a cuando cocinaba, ese jardín que tenía unas flores específicas, un olor que nos recuerde a nuestro pasado, nos lo tenemos que traer al presente, vendarnos los ojos, inspirar muy bien ese olor y lo más importante es que nos transportemos a ese momento en el que lo olíamos. Al principio nos vamos a acordar muy poquito, cada vez nos vamos a acordar más. Con cuanto más detalle, mucho mejor. Es un trabajo que semana a semana iremos mejorando, pero es muy importante que sea algo del pasado y cuanto más chiquito seas, mejor, ¿vale? Es decir, cuanto de más de pequeñito, mejor. Muchas veces, Catalina, nos pasa que cuando hablamos de ejercicios justamente para trabajar nuestra mente, nos quedamos en algo poco práctico. Por eso es que me pareció tan valioso contigo poder repasar Sí, justamente estos sí. ejercicios para que la gente se vaya con herramientas, pero también me estoy queriendo enfocar en lo que tienen más a la mano y en lo más fácil. Y sé que otro de tus ejercicios tiene que ver con cerrar los ojos cuando estamos en la ducha. Eso es algo Sí, que lo vamos a hacer todos los días y yo espero que después de este live, cada vez que se lo duchen, ya hagamos. sea una experiencia distinta, va a ser un tiempo que realmente lo vamos a aprovechar también para nuestro cerebro. ¿Cuál es el Sí. ejercicio ahí y qué ventajas nos da? Pues mira, este ejercicio es para todo lo que es trabajar en las áreas temporoespaciales, lo que es la orientación, ¿vale? Y es muy importante porque todo lo que es la visión 3D muchas veces no la tienes muy desarrollada, a menos de que a lo mejor seas un arquitecto o tengas una profesión muy específica. Esto es, estamos en la ducha, como tú muy bien dices, nos está cayendo el agua, estamos enjabonándonos, cerramos los ojos. Un instante, unos segundos, y tenemos que pensar cómo está organizado nuestro cuarto de baño, dónde tenemos puesto el gel, la esponja, dónde colgamos la toalla, si tenemos algún otro bote, cómo está organizado, qué colores, todo. Abrimos los ojos y vamos viendo si es verdad que tenemos pleno recuerdo de cómo está colocado. Cuando ya nos lo hemos aprendido, porque eso en las 2, 3, 4 veces que lo haces, ahí viene la parte divertida. Si uno vive solo, le pide a un amigo que le cambie las cosas de lugar para que su cerebro no se acuerde de nada y tenga que empezar. Y si uno vive acompañado, pues le dice a sus hijos o a su pareja que lo haga. Lo importante es que vayamos dándonos cuenta de cómo nuestro cerebro interpreta el espacio y cómo está en realidad. Otra de las cosas en las que tú has hecho referencia en ejercicios, que lo hemos escuchado en otras ocasiones, pero es distinto entenderlo, además, Sí, qué es lo que está provocando sí, en nuestro cuerpo y además qué está pasando con nuestro cerebro, cómo utilizar esa mano que no solemos utilizar todo el sí, tiempo, o sí, aquel ejercicio al que tú haces referencia con como el usar tu Google Maps, ¿no? Entonces sí, cambiar, por ejemplo, tu ruta a la que estás muy acostumbrada importante. Sí. habitualmente. Ahora, esto, Catalina, yo veo que, por ejemplo, pasa mucho en los chats donde yo ya tengo, por ejemplo, conversaciones con personas que ya superan determinada edad. No es un Ujú. tema en el que está haciendo conciencia la juventud o los hijos o los, porque claro, no me va a pasar si estamos trabajando el ¿Para qué? envejecimiento de las Sí, neuronas, para eso me faltan muchos años. Lo importante es entender que ese envejecimiento se puede dar a cualquier edad, porque es en la medida en que exacto. empezamos a trabajar nuestro cerebro. Entonces, estos ejercicios, como por ejemplo el no hacer siempre lo mismo, el cambiar la ruta, lo que haces tú en la ducha, 8 ejercicios muy facilitos que un poco los hemos Sí, revisados, es a cualquier edad, Catalina. Hablemos sobre es eso porque a es importante cualquier edad. reforzarlo. Fijaros, es una cosa tan importante. Yo cuando hablo del cerebro desde que uno nace hasta que cumple los 100. Siempre hay que estar estimulando nuestro cerebro. Cuando uno está hablando de juventud, lo tienes que estimular. ¿Por qué? Porque de los 8 a los 18 estás construyendo algo tan potente como es tu personalidad. Y en función de
cuanto más hagas, cuanto más libertad dejes a ese niño en hacer cosas, más hay una cosa que se llama la poda neuronal, que se va haciendo, se va creando esa estructura de redes neuronales y se constituye la personalidad. Imagínate si es importante trabajar estas actividades. Cuando se es adulto, que parece que no hace falta para nada, porque estamos en el mejor momento. Yo tengo 35 años, ¿a mí qué me vas a contar? Pues justamente si tienes 35 años, ayuda a que esas áreas de tu cerebro que nunca has tocado y trabajado estén ya activas para cuando a los 50 los necesites o a los 80. Y más aún cuando tienes 40. Siempre se habla de la famosa crisis de los 40. No es una crisis real como tal, es un cambio. Al consolidarse el cerebro y ya ser tú el responsable de estimularlo, el cerebro necesita herramientas y si tú no se las das, no las puede utilizar. Por eso, si nosotros empezamos a poner foco a eso desde pronto, desde ya, la calidad que le vamos a dar es monumental. ¿Tú conoces Y a ahora, gente que...? esa Sí. mejora, Catalina, no es únicamente para pensando en nuestra calidad de vida en el envejecimiento, sino lo No, que ya en empieza a nuestro día a provocar día. actualmente. Y con eso, a mí me llamaba mucho la atención una parte del libro de Catalina que ya les cuento en 2 segundos cuando hablaba. Les leo, de hecho, textualmente lo que ponía. Catalina decía, bueno, la idea tradicional es que con los años el cerebro solo puede perder neuronas, perder volumen, atrofiarse, perder funcionalidad, quedarse como hecho una pasa, dice Catalina, pero las últimas investigaciones han demostrado que no es así, que la plasticidad neuronal se mantiene toda la vida y que la evolución personal depende de qué hagamos con el cerebro, qué le pidamos y con qué le alimentamos en todos los Exacto. sentidos. De esa última línea me quiero colgar, Catalina, porque cómo alimentamos en todos los sentidos, lo uno es los ejercicios, ¿ok? Pero no es Sí, excluyente porque es no, toda una combinación. eso es. Ese ejercicio, como hemos hablado, de cognitivo, ejercicio físico, todo lo que sea cardiovascular, lo que haga que haya buen ritmo en corazón, como el caminar, importantísimo. El líquido, el agua. Nuestro cerebro tiene un porcentaje enorme de agua. Tenemos que hidratarnos mucho y muy bien. Y el cuarto, los alimentos. Tenemos que tomar alimentos muy potentes en omega 3, como por ejemplo los pescados. El aceite de oliva es el oro líquido para el cerebro, porque consume mucha energía. Una persona puede estar sentada trabajando 8 horas y estar más cansado que haber corrido una maratón, porque el cerebro consume mucha energía y los alimentos que le demos tienen que estar preparados. Darles frutos secos es importante también en cantidades pequeñitas, pero que tengan hierro, que tengan zinc, que tengan magnesio. Aportar superalimentos como pueden ser el aguacate, que tiene muchísimas vitaminas y muchas propiedades y grasas sanas. La alimentación para el cerebro también es fundamental. Entonces, estos son todos los pilares, es lo que uníamos antes. Si tú hablas de qué manera puedo tener un hábito de estilo saludable, es cuidar tu cuerpo, tu alimentación, tu hidratación y tu cerebro. En tu libro se puede ver, de hecho, la imagen del cerebro, de cómo está el cerebro después de estar sentado tranquilamente Sí, y qué pasa en el cerebro después de estar cuando unos se minutos mueve. de paseo de 20 minutos. Con eso lo que quiero decir es que cuando hay algo intangible, que es difícil probarlo, porque así somos muchos, Sí, nos falta fe y además nos falta creer, pero esto es algo científico, es decir, esto exacto. es algo que se puede comprobar, que hay muchos estudios cerebrales sobre Sí, de qué hecho, está el del pasando. libro es un caso real que se ve en movimiento. Si quieres te pasaré las imágenes para que las tengas y las puedas poner. Se ve cómo se mueve, es increíble, cómo cambia la oxigenación, cambia los colores, cambia la estimulación. Es real, lo que tú dices es ciencia. Hay formas de activar nuestro cerebro rápidamente, que Catalina las menciona en su libro, que son ejercicios Mm. además facilitos. Yo después les voy a pasar el link sobre cómo pueden acceder también a los libros de Catalina, de cómo pueden dibujar, de si cepillarse los Sí, dientes con la mano no dominante o intentar un libro al revés o leer en voz sí, alta, que el son cosas alta. que pueden siempre
siempre estimular. Cuando pensamos en siempre joven, dices Catalina, nunca queremos asociar a ella que nuestro cuerpo, por el mero hecho de que pasen los años, está sufriendo cambios y que está experimentando achaques, dolencias más serias. Y quiero cerrar preguntándote sobre algo que nos apasiona en este espacio y tiene mucho que ver con la parte emocional, porque hemos Ujú. hablado de nuestro cerebro, lo cognitivo, pero cómo lo emocional puede Importantísimo. entorpecer o más bien impulsar un buen desarrollo de todo lo que hemos hablado y que ya se ha podido probar también en los últimos Mm. años, Cata. Sí, mira, yo no concibo no trabajar el cerebro y no trabajar las emociones. Van completamente de la mano, van completamente unidas. Quedaros con esta idea que es potentísima. Las emociones las crea la corteza cerebral. Los pensamientos los creamos nosotros. Tenemos el poder y la potestad de poder trabajar esos pensamientos y trabajar esas emociones para que nos encontremos mejor. Van completamente de la mano y es posible. Entonces yo creo que diciendo este mensaje, que la fuerza está en nosotros, que nosotros podemos, que desde dentro podemos cambiar las cosas hacia afuera, es una de las cosas más bonitas que te puede pasar, ¿no? El tener tú la posibilidad de hacer el cambio. Y por eso seguimos en este esfuerzo de seguir trabajando por conocer mejor nuestro cerebro, gestionar mejor nuestras emociones para vivir mejor, para vivir Sí, felices. En exacto. los libros, Cata, habrá quienes quieran tener acceso a más ejercicios. Sí, Uno de tus libros habla de los secretos y los hábitos que todos podemos adoptar para vivir más y mejor. Ese es siempre joven. ¿Cómo lo pueden sí. conseguir? Pues mira, es muy fácil. Lo más fácil es que se metan en Amazon. Bueno, en mi página web vienen los links directo en catalinahoffman.com, pero en Amazon tienen todos los libros que he escrito, que hay varios, está Cumpleaños con Salud. Ahora tengo toda una línea de ejercicios de cuadernos de neurofitness. Tengo específicos, pues por ejemplo, tengo por patología si hay alguien que tiene pérdidas de memoria o Alzheimer, y luego tengo para gente que está fenomenal. Todos los meses publico un libro para que todo el mundo tenga un reto de 31 ejercicios y que cada día pueda hacer uno. O sea que ahí también lo puede encontrar todo. Todo esto está vinculado, Catalina, al método Hoffman que Exacto. lleva tu nombre. En este te enfocas, por ejemplo, a la revolución de los seniors, hablando de los Sí, seniors, porque tú has trabajado mucho con mucho. adultos mayores, justamente, Sí, Cata habla de 20.000, de 30.000 personas que han pasado por ella justamente y que han podido ver esta mejora en su sí. calidad de vida. Pero no es solamente enfocado en adultos mayores, sino en las distintas etapas. Edades. Con, con los ejercicios. Para quienes quieren acceder también no solo a tus libros, Cata, sino información sobre cursos, talleres, temas en los que puedas tú estar Sí, trabajando, sí, ¿cómo acceden? programas. Pues mira, meterse en la página en catalinahoffman.com, por obviamente en las redes sociales, porque por ejemplo hay un programa que se llama de Neurofitness, que es justamente para esto, para independientemente de la edad que tengas, tienes que trabajar áreas en concreto, quieres conocer tu cerebro un poquito más, pues pueden unirse al programa y tenemos una comunidad muy bonita. Entonces toda esa información la pueden tener allá o me contactan por las redes directamente. Para quienes me están preguntando que no alcanzaron a anotar, siempre les recuerdo que en mi página web www.stephaniespin o en YouTube, en el canal de Stephanie Spin, vamos a subir esta entrevista completa, pero además en mi Instagram, a lo largo de las historias, vamos publicando siempre, por ejemplo, los ejercicios que nos ha Ujú. dado Catalina, luego los graficamos para que sea muy fácil para ustedes y que lo puedan poner en práctica. Y algo súper importante es que quienes quieran este contenido, esta entrevista, compartirlo con alguien que creen que vale la pena y que hay que Claro. compartir, se pueden suscribir también a mi lista de WhatsApp. En Instagram están los pasos y así van a poder replicar esta conversación que estamos teniendo con Catalina para que le puedan, yo siempre digo, regalar saber es el mejor regalo que podemos dar. Y con mentes sabias como Catalina, qué mejor regalo que le puedan dar a alguien que buen contenido y buen saber. Así que bueno, yo sé que me quedan tantos temas pendientes, Cata, y déjame hacer contigo esta vez un ofrecimiento. Y es que como yo hago entrevistas presenciales, pero ahora obviamente por la pandemia No nos toca podemos. así y no quiero desaprovechar la oportunidad con mi público, pero ofrezco irte a ver, Cata, Oh, yo ofrezco irte feliz, a ver querida, y que feliz. conversemos sobre algunos de tus libros y algunos de los temas que creo que va a ser de mucha ayuda para nuestra Sí, gente y nuestra audiencia. estoy Así feliz, que querida.
feliz. Que sea entonces un próximo encuentro. Cata, te Sí. queremos agradecer a nombre de las miles de personas que estarán conectadas y viendo este live por darte el tiempo, que es muy valioso que puedas compartir tanto saber, Nada, Cata. para mí es un placer y me tienes siempre a tu disposición para todo lo que tú quieras, Steffi. Ha sido un gusto enorme estar contigo hoy. Te mandamos un abrazo Un grande besazo desde Ecuador, gigante Cata, a toda la y, comunidad. Un besito enorme desde y España a hasta Madrid. la próxima. Un abrazo Bye. grande Un beso hasta Madrid. enorme.